Dios les bendiga. Me es de alegría, hermanos y amigos, tener el privilegio de saludarles, ¿verdad? Por medio de este canal, ya que es útil, ¿verdad? Para muchos hermanos que me conocen en diferentes partes, ¿verdad? De lo que es Estados Unidos y El Salvador, ¿verdad? Me es de alegría, hermanos, tener este privilegio de poderles saludar por medio de este canal, ¿verdad? Quiero decirle de que vivo, ¿verdad? Alegre, feliz, ¿verdad? Por tener a Cristo, hermanos, en mi corazón. Y todo el tiempo, hermanos, vivo motivado, ¿verdad? A trabajar en lo que es la obra del Señor, ¿verdad? Porque para esto el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Para anunciar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Así es que debido de eso me siento, hermanos, agradecido con el Señor, ¿verdad? Ya que el trabajo en el Señor no es en vano. Él nos va a pagar conforme nuestro trabajo, bendito sea el Señor, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que con ese propósito nuestro Dios nos ha llamado, ¿verdad?, de las tinieblas a su luz admirable, con el propósito de que anunciemos, hermano, ¿verdad?, el Evangelio. El Evangelio es algo, hermanos, valioso, ¿verdad?, que no tiene precio terrenal, ¿verdad?, sino que es algo, hermanos, que verdaderamente, hermanos, nos amerita para tener una vida eterna, ¿verdad? Entonces, valorizamos, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Muriendo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Donde pagó, hermanos, ese precio, nos redimió por medio de su sangre. Y al ver sido redimidos, hermanos, comprendemos, hermanos, y valorizamos el sacrificio que llevó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que de allí, por lo consiguiente, ¿verdad?, sé que el Evangelio se está predicando por los cuatro cabos de la tierra, ¿verdad? Y estamos viviendo, ¿verdad?, los últimos días. Es necesario de que la iglesia, lo que corresponde en general, la iglesia del Señor, vivamos, ¿verdad?, en una vida más apegada al Señor, ¿verdad? Es dando a entender, hermano, ¿verdad?, que no lo descuidemos de la oración, ¿verdad? La oración es bien importante en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos mantenemos, ¿verdad?, en oración, todo el tiempo vamos a estar con armonía, hermanos, ¿verdad?, con buenos deseos de servirle al Señor, ¿verdad? De allí, por lo consiguiente, el hermano que se descuida de la oración vive, hermanos, una vida desanimada, sin ánimos en la obra. Es importante, hermano querido, de que nosotros, ¿verdad?, nos mantengamos, ¿verdad?, en la oración, porque esa es nuestra protección, ¿verdad? Cuando hablamos, hermanos, ¿verdad?, del avivamiento, hermanos, en el Evangelio, ¿verdad?, para el último tiempo, ¿verdad?, no especifica, ¿verdad?, en la Escritura de que, ¿verdad?, va a haber un avivamiento en las iglesias. No, ¿verdad? Porque Satanás en los últimos días lo que va a tratar es de mantener, ¿verdad?, a cada hermano quizás todo decaído, ¿verdad? Todo decaído, todo allí, hermanos, ¿verdad?, sin fuerza, hermanos, ¿verdad? Porque teniendo, hermanos, ¿verdad?, Satanás de esa forma a los hermanos, se les va a hacer difícil, ¿verdad?, volar en el rapto cuando el Señor venga. Cristo está a las puertas. Aquí, hermanos, no se espera quizás tener una vida larga, ¿verdad? El tiempo que estamos viviendo es un tiempo, hermanos,
difícil, ¿verdad? Para aquellas personas que verdaderamente viven, hermanos, un evangelio descuidado, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que el propósito y el plan de Dios, hermanos, es salvarnos, ¿verdad? Librarnos, hermanos, ¿verdad? De lo que es la gran tribulación, ¿verdad? Así es que hay un lugar de refugio para la iglesia, y ese lugar de refugio es en los aires, ¿verdad? Entonces, mientras acá, hermanos, desde el momento que nosotros nos vayamos, ¿verdad? Es decir, hablando del rapto de la iglesia, desde ese momento, ¿verdad? Empieza la última semana de la que habló Daniel, el profeta, ¿verdad? Cuando él habló, 70 semanas están determinadas, ¿verdad? Sobre mi pueblo, ¿verdad? Para quitar la prevaricación y poner fin al pecado, ¿verdad? Empezó, hermanos, el conteo, ¿verdad? El tiempo, hermanos, para dar una determinación, ¿verdad? A lo que es el pecado. Cuando habló Daniel acerca de estas 70 semanas, hermanos, ¿verdad? Habló, hermanos, en una forma de que es, ¿verdad? Una profecía, ¿verdad? Hacia Israel, ¿verdad? Entonces Israel, hermanos, es nuestro reloj, ¿verdad? Vemos, hermanos, que Israel, ¿verdad? En el año 1948, hermanos, ahí, hermanos, se le dio bandera a Israel y se reconoció como un país más en el mundo, ¿verdad? Así es que el Señor Jesús dijo: de la higuera aprended cuando sus hojas brotan y sus ramas internecen, sabed que el verano está cerca, ¿verdad? Así es que, bien, hermanos, ¿verdad? Desde el tiempo de la reconstrucción de los muros, ¿verdad? De Jerusalén, hermanos, ¿verdad? Hasta el Señor Jesús, ¿verdad? Ahí pasaron 69 semanas, ¿verdad? Ese es un tiempo, hermanos, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesús muere, ¿verdad? El tiempo de ese conteo de semanas, de años, ¿verdad? Se paró para abrir, hermanos, el tiempo de lo que es la gracia, ¿verdad? El tiempo que nosotros ahora estamos viviendo, ¿verdad? La gracia, ¿verdad? Entonces, pero está la última semana pendiente, que es la semana 70. La semana 70 va a dar inicio desde el momento, hermanos, que, ¿verdad?, la iglesia se vaya. Cuando la trompeta suene, hermanos, ¿verdad? En ese momento, los muertos en Cristo serán resucitados, ¿verdad? Y nosotros seremos transformados, dice Pablo, en un abrir de ojos, a recibir al Señor arriba, hermanos, en las nubes, ¿verdad? Allí, hermanos, desde ahí empieza lo que es la semana 70, ¿verdad? Los primeros 3 días de años, ¿verdad?, que habla allí, es 3 días y medio, ¿verdad? La mitad de la semana será un tiempo, un periodo, hermanos, de paz, ¿verdad?, a las naciones, ¿verdad? Porque va a aparecer, hermanos, el anticristo, el que va a poner paz, ¿verdad?, al mundo entero, ¿verdad? Pero a la mitad de la semana, hermanos, ¿verdad?, el anticristo, ¿verdad?, va a dar a demostrar lo que es su personaje, ¿verdad? Y va a empezar, hermano, ¿verdad?, a atacar, hermano, ¿verdad?, a toda aquella persona que no quiera, hermanos, dejarse marcar, ¿verdad? El número de él, hermanos, es 666, ¿verdad? Entonces, toda persona que se deje marcar, ¿verdad?, en la frente o en su mano derecha, ¿verdad?, tiene su paso, hermano, ¿verdad?, libre para heredar su eternidad con el anticristo y Satanás,
¿verdad? Cuando nosotros hablamos del rapto, hermanos, ¿verdad? Estamos hablando, hermanos, de un viaje especial. Amén.